Aportando Luz, episodio 109. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. En mi web, javierrosano.com, podréis ver mis últimas fotografías y acceder a la formación online. Tenéis disponibles píldoras formativas y cursos completos relacionados con la técnica, como la fotografía de rastros de estrellas o de Vía Láctea, y con el procesado, incluyendo la iluminación y la composición. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy hablaremos de iluminación con drones en fotografía nocturna. Bueno, pues en un episodio anterior con Cayetana Saiz hablamos de cómo la evolución en la tecnología nos permite hacer cosas que antes eran impensables, y de hecho se llega también a un punto en el que es nuestra imaginación la única limitación en algunas de las disciplinas de fotografía nocturna. Y hoy justo vamos a hablar de una de esas disciplinas que tampoco hace mucho tiempo que está entre nosotros y que nos proporciona pues imágenes espectaculares, como es la fotografía nocturna, en la que iluminamos con un dron, que son unas imágenes que seguro que os suenan porque son esas en las que se ve un círculo con la trayectoria de la luz del dron. También se ve un suelo iluminado con una luz cenital, que es una luz que a mí me parece preciosa y que me encanta. Y para hablarnos de esta técnica tenemos hoy en el podcast a dos maestros en esta disciplina, como son Carlos Reoliz y Emilio García, conocido en redes sociales como Piensa en Pixel. Bienvenidos, Carlos y Emilio, al podcast. ¿Qué tal estáis? Hola Javi, muchas gracias por invitarnos. Bien, aquí estamos. Bien, todo bien. Gracias, Javier, encantado de estar aquí contigo. Una alegría poder contar todo lo que hacemos con los drones y con las fotos. Un placer teneros aquí para hablarnos de una disciplina que es muy bonita, es espectacular y nada, gracias de verdad por pasaros. Y antes de entrar en el tema del episodio, de hablar de drones, vamos a empezar por conoceros un poquito mejor a vosotros. Contadnos, por favor, quiénes sois, cómo llegasteis a la fotografía nocturna y qué es lo que tiene esta disciplina para que os guste tanto. Carlos, empezamos por ti, si te parece. Sí, encantado. Bueno, a ver, yo no soy un gran fotógrafo nocturno, como pueda ser Emilio. He hecho mis pinitos, pero no a ese nivel de profundidad al que está acostumbrado Emilio, que le encantan las Vía Lácteas, le encanta cada vez experimentar y profundizar más. Yo soy un fotógrafo mucho más comodón. A mí lo que me gusta es hacer las fotos pues que sean bonitas y no complicarme mucho la vida. Me genera muchísima pereza tenerme que desplazar a hora y media de Madrid para hacer las fotos, pasar frío, etcétera. Y solo porque Emilio muchas veces tira de mí, pues he ido a hacer Vía Lácteas y cosas de este estilo, ¿vale? Sí que he podido disfrutar, por supuesto, pues, estar en el Teide y de hacer fotos y de hacer un arco, y en otros sitios de la península también he podido hacerlo, pero yo no me considero un fotógrafo nocturno experimentado como podéis ser tanto Emilio como tú. A mí lo que me gusta sobre todo es moverme por la ciudad y disfrutar de la arquitectura y meterle luz y meterle mucho color. Y mi hora preferida es el astronómico, ¿no? El momento en el que está a punto de romper la noche y se va a convertir en negro, pero todavía no tienes un cielo negro, lo tienes todavía azul. Ese es el momento fantástico, ¿no? Para mí es un momento mágico en el que tú tienes como 10 minutos para tomar decisiones, para hacer la foto, para encuadrar y disfrutar de ese momento. Y ahí en esos 10 minutos te lo juegas todo, ¿no? Y ahí sí, ahí es donde de verdad disfruto. No sé si eso lo consideráis nocturno, yo creo que todavía no. Yo por lo menos no lo considero nocturno como lo hacéis vosotros. Y creo que es un momento súper especial que hay que aprovechar. Uh-huh. Antes de ir con Emilio, el otro día estaba viendo un vídeo del canal de YouTube de Thomas Heaton, imagino que os sonará. Sí. Y él hace siempre paisaje diurno, amaneceres, atardeceres, fotografía muy minimalista. Y no suele hacer, no, yo creo que no hacía nunca fotografía nocturna, pero es un estilo de fotografía y de videoblog que me encanta por cómo monta todo, el cuidado que tiene, los detalles, cómo lo cuida. Y justo el último vídeo que subió, o el penúltimo, me parece ya ahora, según estamos grabando esto, salió a hacer fotografía nocturna y explicaba eso. Dice, a mí me gusta la fotografía de atardecer o de amanecer porque son momentos de luz que son muy cambiantes,
en los que tienes que andar muy rápido, tienes muchas oportunidades y que son pues muy activos, y que la fotografía nocturna es como más estática en ese aspecto. No tienes esa presión de está cambiando la luz, ahora hay un momento espectacular, hay que aprovecharlo por aquí o por esa otra dirección. Y luego también decía que valora muchísimo el sueño y prefiere estar en la cama que estar haciendo fotografía nocturna. Pero que eso yo creo que nos pasa a muchos de nosotros, A y al todos. final lo que decías tú, Carlos, tienes que tener a un Emilio que te empuja y te saca de la cama para ir a hacer fotografía nocturna. Y en ese vídeo justo él hacía fotografía nocturna, Thomas Heaton, porque estaba en Uyuni y le habían dicho que era un cielo espectacular y que pues prácticamente también le habían sacado de la cama para hacer esas fotografías nocturnas. Pero sí, son puntos de vista diferentes de esos momentos cambiantes de luz, mucho más dinámicos, o la otra opción de tengo toda la noche por delante hasta que el cuerpo aguante Sí. para hacer fotografía nocturna. A mí es que me pasa justo lo contrario, que Carlos, Sí. porque a mí me estresa muchísimo esos cambios, estar corriendo de un lado para otro, estar no sé qué, me estresa muchísimo, muchísimo. Es que es muy curioso porque tú haces o sea, yo planto el trípode, pongo la cámara, yo ya tengo el encuadre cerrado, y entonces empiezo a hacer fotos y todavía hay luz, y luego pues hago las fotos y luego se hace de noche y sigo haciendo la misma foto 300 veces a lo mejor, ¿vale? Y cuando las veo, digo, joder, es que no me gusta ninguna, pero no me gusta nada. Ya. Las primeras no me gustan nada, las últimas, pero hay un momento, hay un puntito que me parece que es una luz fantástica y me gusta mucho, me gusta mucho. Ujú. Muy bien. Emilio, ¿nos cuentas tú cómo llegaste a la fotografía nocturna y qué tiene que te engancha tanto? Pues llegué un poco por algún amigo común que tenemos tú y yo, Javi, por Carlos Ujú. Sánchez. Carlos es compi de profesión, empecé a hablar, lo seguía por cosas de trabajo y demás, y fue un poco el que me metió un poco en el mundillo de la fotografía nocturna, ¿no? Y luego creo que los dos culpables, uno es Carlos y otro eres tú. Entonces, Vaya. meternos en esta historia. Y empecé, o sea, realmente tampoco llevo 5 años así haciendo fotografía nocturna. Mi primera Vía Láctea, que justo lo estaba viendo antes, un poco antes antes de hablar contigo, fue en 2020. Y Ajá. fue de casualidad. Bueno, voy a salir a ver dónde está la Vía Láctea porque no sabía prácticamente ni dónde estaba, o sea, no tenía ni idea, ¿eh? Estábamos en Huelva y bajé a Ujú. la playa a ver dónde estaba la Vía Láctea. Y ahí hice pruebas y de repente pues salió. O sea, y a partir de ahí pues sí que empezaba a salir, ¿no? Pero las primeras fueron muy de prueba-error y por intentar ver un poco a ver si conseguía hacer algo. Sabía más o Ujú. menos por dónde podía estar, pero no sabía que iba a salir absolutamente nada. Y Ya. bueno, las primeras eh, ahora las ves y dices, madre mía, vaya desastre, ¿no? Y a mí me gusta porque, bueno, creo que lo uso mucho para desconectar un poco mentalmente del día a día, ¿no? Es mi método de escape de desconectar del día a día. Y prefiero algo que no sea tan estresante. Muchas veces Carlos me dice, vente a hacer una luna, es lo que le llamas una luna lenta algunas veces, ¿no? Cuando es una luna a un edificio muy de cerca que tienes un montón de tiempo para moverte y tal. Y le digo, Carlos, es que me estresa mucho estar moviéndome todo el rato y con el trípode y no puedo. Entonces, muchas veces me pasa eso. Entonces, creo que para mí es un método de escape, de desconectar, de estar en silencio, aunque soy muy miedica, y siempre me gusta ir con gente por eso, por esa historia, porque a veces que yo solo me ha dado un poco de miedo. Entonces, creo que es mi método de desconexión del día a día y de desconectar del trabajo y bueno, luego darte cuenta un poco de todo lo que tenemos encima y que no somos capaces de ver. Mm. Eso es increíble. Todos estábamos deseando que no volviese la luz hasta las 4 de la mañana el día que se fue, el día del Totalmente. apagón. Eso es así, ¿no? Mi chica me decía, pero ¿cómo no quieres que vuelva la luz? Y yo, hombre, va, pues si puede volver dentro de unos días, si puede volver dentro de unas horas, a lo mejor estaría mejor, no pasaría Llegado ya a nada. este punto, si pueden esperar un Claro, poquito, por favor. claro. Así que, bueno, pero básicamente eso es un poco así es un poco mi recorrido, ¿no? Ujú. De que empecé. Ahora pues lo uso mucho aprovecho para viajar también. Eh, Creo que es una buena excusa, ¿no? Ir a hacer fotos a Sí. algún sitio es una excelente excusa, ¿no? Este año he salido poco, lo he aprovechado mucho, pero he salido poco.
y hasta en Tenerife 3 días. Y bueno, ahora intentaremos a ver estos días, a ver cómo va el tiempo. A ver si tenemos suerte. Estabas comentando lo de tu primera Vía Láctea. Me metí en tu cuenta de Instagram mientras hablabas para bajar a buscarla, pero tienes 1866 fotos. Y Sí. digo, yo no sé si voy a llegar antes de que Pues termines, ¿eh? es que ¿sabes lo que pasa? Antes hacía mucha fotografía callejera. Sí. Antes hacía mucha fotografía callejera y subía muchas fotos, hacía mucha fotografía callejera hasta que, bueno, mi chica me decía siempre, un día te van a pegar por la calle. Y empecé a dejarla. De hecho, el otro día con Carlos le dije, Carlos, joder, que llevaba mucho tiempo sin hacer fotografía callejera, que salí con él a hacer Ujú. fotos por el centro. Pero creo que mi primera Vía Láctea no la tengo en Unsplash subida, no la tengo ahí en Instagram. Así que creo que la primera que tengo ahí en Instagram es una de 2021 que hice con Carlos en Brihuega, que es una fotografía horrible. He encontrado esta de Esa, agosto esa, del esa, 2020. esa. Pues es Esta es. de ese día, de ese día. ¿Cuánto me pagarías por no compartir el enlace en las notas del episodio, Emilio? Es horrible, lo siento mucho. Es horrible. Pero, oye, cuando es la primera, pues siempre sale contento, ¿no? De todas formas, cuando hago los talleres de fotografía nocturna, una de las primeras fotos que pongo es mi primera nocturna Sí, para que la gente vea que todos hemos empezado haciendo fotos que sí. son en su momento te gustan y las disfrutas un montón, Joder, claro. pero luego con perspectiva las ves y no te gustan y ves errores y ves fallos, pero yo creo que eso también forma parte de la evolución de nosotros como fotógrafos, ¿no? Porque al final, si la foto que hiciste hace 5 años te sigue pareciendo bonita, Sí, es que totalmente. te has quedado estancado. Entonces, Sí, pues al sí, final sí, sí, sí. mejoras en procesado, en planificación, utilizas otras focales, buscas unos cielos más oscuros, Sí, otros accesorios. Entonces, pues eso al sí. final es una señal, ¿no? De que has mejorado. Sí, 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 totalmente. Aquí de las últimas veces que salí contigo, de hecho, y borré todo lo que había hecho. Y tú me escribiste y me dijiste, ¿pero cómo has borrado eso? Te dije, no, Javi, no voy a aprovechar nada de eso porque no voy a. Hace 5 años seguramente lo hubiese subido. Ya. Yo te puedo decir, Javi, que mi foto favorita de todas las que tengo no es ninguna de las últimas en las que ya pues la Ajá, técnica está más depurada, el equipo es mejor, etcétera. Es una que hice hace muchos años con la que me di cuenta de que podía hacer buenas fotos. ajá. Y esa, que ahora mismo es una foto súper típica del edificio Capitol de Madrid, con un reflejo, con agua en el suelo y tal, esa es para mí la más importante. No Pero es la mejor, por la parte sentimental, ¿no? Que hay detrás de esa foto. porque me hizo clic, me hizo hacer clic, me hizo entender que yo podía hacer buenas fotos. Entonces, voy a lo que tú dices, ¿no? Es decir, las fotos del pasado, si son buenas, todavía a día de hoy, te pueden decir mucho, con independencia de que las hayas superado con creces. Sí, a ver, también es verdad que separar la parte objetiva y subjetiva de una fotografía es difícil y hay fotos que a mí me gustan mucho porque pues o tienen un momento especial detrás o es con mi familia o algo así y es complicado eliminarlo. Pero bueno, lo que venía a decir también es eso, que al final hemos empezado todos haciendo fotos reguleras, que hay mucha gente que se desanima porque ve las fotos en redes sociales y obviamente subimos fotos, lo que decía Emilio, subimos fotos ahora que están bien que quizás antes las habrías subido unas que te salen así un poco pues malillas, ahora ya las descartas. Entonces, la gente no ve nuestras fotos malas, solamente ve las fotos buenas. Seguimos haciendo fotos malas, o porque no estamos inspirados ese día, o porque el momento no era el adecuado, la planificación no era correcta, no las subimos. Y al momento de empezar en fotografía nocturna sí que las subías y bueno, pues todos hemos pasado por ahí y es una fase más de nuestro aprendizaje y desde luego nadie se tiene que desanimar por no conseguir fotos de las que han salido públicas, por ejemplo, esta semana de la Vía Láctea del año 2025. Sí, joder, son Porque increíbles. obviamente eso está al alcance de muy poquita gente y hay mucho trabajo detrás de planificación, de viajes, formación, procesado, equipo, Sí, inspiración, sí. etcétera, etcétera. Y obviamente no podemos aspirar todos a hacer ese tipo de fotos. El otro día, de hecho, cuando estuve en Tenerife, uno de los chicos con los que coincidí allí subió una foto y le dije, joder, pues está muy bien. Y me dice, "Buah, la verdad es que ojalá hiciera yo fotos como las tuyas. Y esta es mi primera Vía Láctea. Digo, hombre, ojalá mi primera Vía Láctea hubiese sido como esta. También. Dice, ojalá mi primera Vía Láctea hubiese sido como esta. Todos tenemos un comienzo.
Muy bien, y hablando de comenzar, ¿cuándo fue el salto y por qué lo disteis al utilizar drones para iluminar en fotografía nocturna? ¿Qué os llevó a hacer estas pruebas, a probar esta técnica con drones? Carlos creo que te puede contar un poco más, porque él es el que más, Sí, el que más investiga en cosas nuevas que Ujú. quiere siempre, que siempre se le ocurre en su cabeza siempre. bueno, yo cuando vi la primera foto de un dron dando vueltas alrededor de algo iluminado, dije, esto lo tengo que hacer yo. O sea, esto no puedo dejar de hacerlo. Y, y lo que haga falta, ¿vale? Entonces ahí, bueno, pues claro, cuando lo ves, dron más fotografía nocturna, más irte a 2 horas de Madrid, tal, dije, Emilio. O sea, entonces poco trabajo me hizo falta para convencerle, ¿no? Al final son unas fotografías súper espectaculares. Bueno, a mí me inspiraba pues algún fotógrafo de este estilo que pueda ver pues en Reino Unido o en Australia, que también hemos visto alguna, y a partir de ahí fue investigar y decir, esto lo vamos a hacer, esto lo vamos a hacer. Mucha prueba y error, claro, aquí no hay un manual que te diga cómo hacerlo, por lo tanto, hemos invertido mucho tiempo en ir aprendiendo a hacerlo y mucho volvernos a casa Ujú. sin saber realmente, o sea, sin foto y aprendiendo cada día una cosita que otro día te ibas y tenías que aprender otra cosita y seguías sin tener foto, ¿no? Es una disciplina que tiene su, cuando lo conoces, pues es fácil, ¿no? Su metodología, Ujú. pero hasta que la conoces, pues es muy difícil, porque tiene muchos detalles que marcan la diferencia entre una buena foto y una foto que no funciona. Sí, totalmente. ¿Cuáles son esos detalles? ¿Nos puedes dar algunas pistas de qué es lo que hace que digas, mira, esta no me ha salido bien? ¿Qué es lo que te lleva a descartarla? Bueno, a ver, yo te cuento, el primer día que nos fuimos a hacer unas fotos, nos fuimos a ¿dónde era? Al A ver, Ninches. vértice, a Berniches, al A vértice ver, geodésico. O geodésico. sea, ya nos metimos 1 hora y pico de trayecto de coche. Llegamos allí con unas luces que habíamos comprado en, pues, Un no sé si en AliExpress. AliExpress Sí. o en Amazon, ¿sabes? Las pegamos al dron como pudimos. Esas luces te daban la vuelta, esas luces no iluminaban nada. No sabíamos dar vueltas con el dron, con un círculo perfecto. O sea, desastre, Buah, un fue un desastre desastre. total. Un Un desastre, fue un desastre desastre. total. Y además es que encima íbamos con gente. O sea, es que es lo que más vergüenza te puede dar. Decir, oye, vamos a intentar hacer esto, a ver si nos sale tan, no sé qué, y te llevas gente hasta allí y fracasas De hecho, estrepitosamente. me llevaste a mi hijo. Que es un Ujú. poco Bueno, gracias a que Dios eran todos amigos, ¿no? No, pero ¿Os siguen hablando? sí, mi hijo no tiene más remedio. Mi hijo no tiene más remedio, pero sí, 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 sí. sí. Y no fue el único fracaso, desgraciadamente, ¿vale? No. Entonces hemos ido aprendiendo poco a poco Ujú. y hay que reconocer que hemos tenido mucho tesón, ¿no? Y además como te diría, mucha tolerancia al error, ¿no? Es decir, oye, joder, porque podía haberme dicho Emilio, oye, a ver si aciertas ya de una vez. Pero no me lo dijo nunca y seguimos haciéndolo hasta que por fin salió. Y ese momento que por fin conseguís la foto, ¿qué sentís cuando la veis en la pantalla? Bueno, es que cuando te sale una foto de verdad buena, es que es espectacularísima. Es que es alucinante. O sea, es que no te puedes imaginar la satisfacción que te genera. Ujú. Y tuvimos la suerte, como decía Emilio, ¿no? De decir, oye, la primera Vía Láctea que me salió, ojalá hubiese sido tan buena, es que la primera vez que nos salió espectacular. Qué Yo creo que guay. fue en el árbol, ¿no? La primera vez que Sí, la hicimos, ¿no? La primera que salió fue en el árbol este de Berninches, en el árbol Ujú. este famoso que hay por allí, ¿no? Y, joder, la verdad es que fue, o sea, quedó muy bonita esa. O sea, nos sí. quedó bastante chula. Bastante Imagino que se chula. mezclará la sensación de vaya foto más chula que acabamos de hacer y la tranquilidad de por fin hemos conseguido controlar la técnica, dominarla y hacer lo que queríamos, que es una presión que tendrías encima, ¿no? De, ¿tiramos la toalla o seguimos o qué hacemos? Sí, yo sí te soy sincero, iba con muy pocas esperanzas ese día. Y fue más Carlos, ¿eh? El que tiró ahí, venga, vídeo, vamos, tal, no sé qué. Y yo iba con pocas esperanzas, pero cuando salió dijimos, joder, esto era lo que necesitábamos. Esto era lo que necesitábamos. Sí, porque nos subió mucho el ánimo, ¿no? El hecho de que saliese tan espectacular y igual que muchas cosas nos habían fallado anteriormente por pura casualidad, aquel día salieron muchas cosas bien también por pura casualidad, ¿no? Ujú. Y es que al final tú tienes que aprender mucho de los errores, pero también tienes que aprender mucho de los aciertos, ¿no? Parece como que solamente vamos a aprender cuando las cosas salen bien, pero del error también aprendes, ¿no? Y en aquella,
pues es que salieron muchas cosas bien que al final hemos repetido en fotos siguientes, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno. Javi, esta es la que del primer día. Uh-huh. Sí, es una foto muy chula del vértice geodésico con el dron y la Vía Láctea detrás. Sí, pero no era lo que queríamos. O sea, no tenía. Ese día había muchos cielos, no estaba muy bien. Y bueno, no era lo que. No era exactamente lo que queríamos, ¿no? Y esta fue la primera que hicimos. Pero claro, pero es verdad que, claro, sí que es. El concepto está bien, la ejecución es lo que no es la mejor. Bueno, pero también al final, o sea, una vez ya que rompes la barrera y sabes que puedes llegar a hacer cosas de estas, es cuando pues vas puliendo esos pequeños detalles que quizá al principio vas a lo gordo. Yo es que tengo que hacer el círculo bien o tengo que, lo que sea, la luz tiene que ser perfecta y una vez que ya has pulido eso, que es lo más importante, ya vas luego a los detalles finos. Y hablabais antes de inspiración, que habías visto, Carlos, otras fotos, otros fotógrafos. Yo recuerdo haber visto alguna de Mario Rubio en Tenerife. Luego, Reuben Gu, he visto un montón también suyas, que no sé si de los que también teníais como inspiración. ¿Qué otros proyectos, otros fotógrafos os han marcado y os han inspirado para hacer este tipo de fotos? Había un par de ellos, sobre todo. Hay un chico que se llama Manfred T. Uh-huh. Que hace Manfred T. Que hace mucha fotografía con dron. Es Manfred TEH. Uh-huh. Y hace mucha fotografía con dron y mucho light painting con dron. Y la verdad es que a mí me parece espectacular. Sí, este chico debe ser irlandés o galés y encuentra unos sitios espectaculares. Lagos de estos con castillos y torres y tal. Entonces lo hace muy, muy espectacular, muy bonito. Sí. Es muy recomendable, su página de Instagram. Dejaré el enlace al perfil en las notas porque sí tiene unas fotos muy chulas. Y mira, justo comentabais el tema del paisaje, cómo buscan los sujetos. ¿Qué tipo de paisaje favorecen estas fotos? ¿Qué buscáis cuando buscáis un sujeto? ¿Tienes algún elemento aislado, algo que sea simétrico o cómo es lo que buscáis? Bueno, básicamente lo primero que hacemos es elegir el sitio, ¿no? Y ahí, bueno, pues buscamos, por ejemplo, una construcción, como pueda ser el vértice geodésico, o un árbol que sea espectacular, que esté bastante aislado. Ten en cuenta que al final los elementos que tienes que incluir en el encuadre tienen que estar aislados para que el dron pueda volar alrededor libremente. Un coche también hemos hecho fotos a diferentes coches con los que también queda espectacular, con algún Porsche, un coche o con una iglesia también. Al final lo que buscas es algo que en la noche pueda estar más encendido o más apagado, porque luego lo puedes iluminar tú con el dron, ¿no? De hecho, el dron cuando gira va iluminando siempre hacia adentro y va a iluminar el sujeto, ¿no? Entonces, bueno, pues nos están funcionando muy bien todo lo que son ese tipo de elementos. Y luego, claro, tienes también la posibilidad de incluir un elemento humano, ¿no? Si metes un elemento humano, le das dimensión a la iglesia, le das dimensión al árbol que estés utilizando y la verdad es que hace que quede un puntito superior, ¿no? Merece la pena meter un elemento humano. Luego los momentos en los que puedes hacer la foto, bueno, pues nosotros somos muy de noche porque de noche, bueno, pues tienes las estrellas que también decoran fenomenal el fondo, pero también lo puedes hacer en una hora azul. Hemos hecho con alguna tercera, alguna hora a punto de romper la noche, con nubes, incluso en algún caso con unas nubes pues, a punto de llover y queda también espectacular. Sí. Es decir, tienes ahí una amplia gama, siempre de noche, claro, de día no se ven las luces, no queda espectacular, pero es el momento es toda la noche. Sí. A mí hay una que me gusta mucho, que es una que hicimos en Malacuera, y creo que las dos que tenemos con el árbol, una que es con el árbol de Berniches y otra que hicimos en Malacuera, creo que se quedaron muy bastante chulas. O sea, creo que son de mis fotos favoritas que tenemos de este estilo. Iré dejando también enlaces a estas fotos que comentáis en las notas para que los oyentes puedan ir viéndolas mientras lo escuchan. Y hablamos antes de elementos aislados, un árbol, una ermita, un coche. Me venía también a la mente alguna imagen del fotógrafo que comentaba yo antes, de Reuben Gu, que tiene fotos de una especie como de valles, barrancos, que no son elementos aislados, sino que es un paisaje mucho más amplio. Y no utiliza solamente un círculo, un punto de luz, sino que mete como varios círculos. Sí. Y también juega con iluminaciones más o menos equilibradas,
composiciones con esas figuras que va mostrando, o sea que al final es muy amplio, ¿no? El sujeto o el entorno que puedes fotografiar. Sí, sí, totalmente. De hecho, hoy, por ejemplo, le pasa antes a Carlos uno, que no sé si lo habrá visto, de un chico que es hindú, que da una vuelta a toda una isla. Ostras. Eh, y es bastante curioso. Ujú. Daba vuelta a toda una isla. Si, te comparto, y si quieres luego lo digo para que lo dejes luego también en la pantalla, Sí. porque la verdad es que vale la pena. Mira, y lo que hace es que da vuelta a toda la isla entera. Ah, esta foto la había visto, sí, cierto, sí, la vi. Muy Y chula. a una pequeña isla, obviamente, ¿no? Pero Mm. bueno, es bastante para que veas que es un poco. Y luego el tema de los varios sitios, de hecho es uno de los sitios, una de las cosas que tenemos un poco pendientes de hacer, ¿no? De, oye, ¿cómo podemos jugar no solo con un círculo, sino con varios círculos, en varios sitios? O sea, es una de las cosas que tenemos todavía que tenemos que trabajar en ello. Pero sí, Ujú. totalmente, o sea, creo que incluso otra cosa que nos falta también es un poco que siempre a mí me gusta mucho es lo que comentabas, ¿no? Aparte de la luz que da, de cómo ilumina, incluso aunque te quedes fuera de hacer light painting con el dron, si quieres usar solo iluminación, cómo te ilumina el suelo y tal. Claro. Yo, de hecho, utilicé un dron hace ya varios años, no para enseñar el círculo, pero sí para iluminar. A mí la luz Ah, cenital es una luz que me encanta, que en fotografía nocturna siempre que puedo, porque el sujeto me deja, lo aplico, y es una luz que me parece preciosa por lo diferente que es en fotografía nocturna. Nos resulta muy natural porque estamos acostumbrados también a verla de día y queda muy chulo. Es un poco mística, ¿verdad? Es una luz un poco mística, parece como que viene del cielo. Sí, Sí, sí. eso es. Y además también te permite iluminar únicamente la zona que tienes debajo y una transición hacia la oscuridad del entorno. Entonces puedes resaltar justo esa zona que quieres, que con otro tipo de sí, iluminación es más complicado. Entonces tiene un puntazo que a mí me parece bestial. Y os iba también a preguntar, al final parece que son siempre también un círculo con algo, pero este fotógrafo que me has comentado, Emilio, Manfred T. Reuben Gu también parece que tiene alguna, no son solamente círculos, sino que también incluso hace líneas verticales, líneas horizontales, he llegado a ver hasta cuadrados, o sí, sea que también puedes hacer, hay un montón de historias y al final hay combinaciones de paisaje y figuras que son infinitas. sí, 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 totalmente, totalmente. Creo que la más común ahora mismo sería esa, pero obviamente, claro, o sea, tienes mil tipos de combinaciones que podemos. De hecho, tenemos algunas líneas que acaban un poco y siempre dejas arriba o abajo el dron para que tengan un poquito como de halo al principio o al final de la línea y tal. Ujú. Tenemos alguna prueba con eso, algunas de ese estilo. Qué bueno. Vamos, si os parece, ya empezar a hablar del tema del equipo y documentándome para esta entrevista, vi un artículo que también os dejaré en las notas del episodio. Jo, entre vosotros y lo mío, me estoy dando mucho trabajo luego para las notas, me voy a arrepentir, pero espero que merezca la pena. Y vi un artículo que hablaba de una tecnología que habían desarrollado investigadores del MIT que permitía trabajar con un dron en fotografía de retrato de tal forma que tú le colocabas una luz al dron, configurabas como querías esa luz, que era para iluminar al modelo con una luz de contorno, y si el sujeto o el fotógrafo se movían, el dron se desplazaba también para que la luz fuera siempre la misma que en la foto inicial, tal y como la habéis configurado, y es bestial, ¿no? Al final, la tecnología, lo que nos está llevando, lo que comentaba al principio, que te permite hacer cosas que hace un tiempo eran impensables. Con el uso que le dais vosotros al dron, tiene que tener algo especial a nivel de modos de vuelo, de estabilidad, no sé, soporte para iluminación. ¿Qué buscáis cuando miráis un dron para este tipo de fotografías? Bueno, el dron tiene que ser suficientemente estable como para poder aguantar las luces que le ponemos, ¿no? Es decir, las luces ahora mismo son luces LED, son luces muy Ujú. potentes, tienen que tener un mínimo de 1500 lumens, con lo cual son luces que tienen su peso, a ver, para lo que es un dron, ¿no? Nuestro dron, por ejemplo, el dron que utilizamos para hacer estas fotos, pues tiene un peso de 730 gramos, es un dron importante. Y bueno, pues tenemos que añadirle dos acoples y tenemos que añadirle le añadimos dos luces, ¿vale? Eso al final, proporcionalmente con respecto al peso del dron es importante. Luego el dron tiene que ser un dron bastante bueno. Nosotros utilizamos un DJI Mavic Pro, ¿vale? Y con eso pues nunca hemos tenido ningún problema.
Y bueno, en cuanto a los modos de vuelo, pues claro, tienes que utilizar modos automáticos. El problema de los modos automáticos es que casi todos los que tiene DJI requieren tener un punto de referencia que pueda ver el dron. Es decir, con la cámara, el dron identifica un punto de referencia que puede ser una persona, que puede ser un edificio, puede ser lo que tú quieras, y a partir de ahí, pues ya hace la figura que corresponda, ¿no? Que puede ser el dron, o puede ser una hélice, o puede ser lo que sea, ¿no? En este caso, no hay ninguna figura que el dron pueda identificar, porque a pesar de que le metemos los 3.000 lúmenes de luz, no están apuntando al objeto. Con lo cual, bueno, pues tienes que irte a un modo de vuelo que no utilice una referencia física, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí hay algunas opciones que le puedes instalar al mando, ¿no? En este caso al móvil con el que trabajamos y que te permite hacer el vuelo pues perfecto. Y ya se encarga el dron de girar, ¿vale? No, en el momento en el que ya lo configuras, ya él da la vuelta, ¿no? Pero eso no está exento de riesgos ni de complicaciones, porque al final hay situaciones, hay objetos que tú estás sobrevolando y que son muy, muy marcados, como puede ser, por ejemplo, la torre de una iglesia, pero hay otros que son muy irregulares, como puede ser un árbol, ¿vale? Con lo cual, tú que lo ves desde un punto de vista bajo, no tienes una referencia clara de dónde están las ramas o dónde puede haber un obstáculo y tienes que estar muy pendiente de que el giro sea perfecto, ¿no? Y a pesar de que los drones tienen unos vuelos automáticos muy precisos, no siempre acaba en el mismo punto en el que empieza, ¿vale? Eso es otra de las cosas que hemos aprendido a base de prueba y error, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues hay maneras de hacer que ese cosido, ¿no? Ese punto de inicio y de final sean el mismo. Y bueno, pues tienes que aprenderlo. Tienes que aprenderlo. Relacionado con lo que decía Carlos, la primera vez que hicimos fotos con esto, no decíamos ningún tipo de vuelo automático, intentamos hacer el círculo a mano. Y claro, imagínate, era un poco como intentó Carlos hacer el círculo a mano, entonces era bastante complicadete, bastante complicadete. Me ha venido a la mente cuando estábamos en el colegio que intentabas hacer el círculo Total. con la tiza en la pizarra, nos salía fatal, imagínate de noche y en un plano en el que tú no tienes tantas referencias. No, claro, era increíble, era increíble. Y de hecho, juraría que lo que hizo fue que se fue como para volarlo mucho más atrás del vértice geodésico para asegurarnos de que no le íbamos a estampar. Uh-huh. Porque claro, como los planos nos da un poco igual, entonces Claro. jugamos con esa Uh-huh. historia, ¿no? Pero sí. Y luego muchas veces Carlos lo está volando y le digo, bájalo un poco más, bájalo un poco más. No puedo que me lo voy a estampar, que lo estampo aquí, no puedo que lo estampo aquí, no puedo que lo estampo. Ya entiendo de quién es el dron entonces de los dos. Muy bien. Y a nivel de autonomía, ¿hace falta mucha autonomía o muchas baterías? Porque imagino que pues entre pruebas y que queréis hacer otro tipo de fotos, añadir una persona o lo que sea, estáis un buen ratillo, ¿no? Bueno, las baterías duran aproximadamente, bueno, media hora ya nos gustaría, en teoría tienen que durar media hora, no duran media hora. Encima van cargados los drones, con lo cual, Claro. pues duran menos, ¿vale? Al principio íbamos con 2 baterías, con lo cual, bueno, pues te pegabas 1 hora y pico de trayecto de ida, tenías media hora, 35 minutos de vuelo y ya habías terminado, ya te volvías, con lo cual, ahí Emilio, yo creo que muchas veces me ha engañado y directamente me decía, sí, vamos a hacer lo del dron y luego ya se quedaba haciendo Vía Lácteas, haciendo nocturnas, ¿vale? Y por lo menos ya no se quedaba solo, como íbamos en el mismo coche no me podía volver yo solo. Pero sí que es verdad que al final merece la pena irte con un buen equipo de baterías. Nosotros ahora ya vamos con cuatro de las cuales, bueno, pues por lo menos 20 minutos, esos son 80 minutos de vuelo. Sí. Y en 80 minutos te da tiempo a hacer muchas cosas, muchas cosas. Es que más por lo menos tienes la tranquilidad de que tienes baterías de reserva y no vas con prisas en las primeras, que si vas con 2 baterías ya estás, es que no puedo fallar porque se me acaba la batería. Sí, totalmente. Y llevamos 2 drones también, con lo cual, bueno, pues ya jugamos con un poco más de margen, pero sí, totalmente. Tú ten en cuenta, Javier, que cuando tú levantas el dron, ¿vale? En la noche, tú ya no lo ves. Y ya no sabes lo que es para adelante, lo que es para atrás, lo que es para la derecha y lo que es para la izquierda. Entonces a veces nos tiramos un buen rato intentando situar el dron en el centro de lo que luego va a ser el círculo. Ya. Claro, pierdes mucho tiempo simplemente en colocarte. Sí, seguro que tiene multitud de complicaciones que para los que estamos fuera no los conocemos y lo que os pasa a vosotros, ¿no? Hasta que no empezáis con esto no veis todos los problemas a los que os tenéis que enfrentar y buscar las soluciones. Y con todo esto,
¿tenéis algunos modelos que recomendaríais de dron para empezar en este tipo de fotografías? ¿Por autonomía, por modos de vuelo, por peso? Yo creo que cualquiera de los de DJI que tiene son bastante fiables. Primero, pues son muy fáciles de volar. Yo he volado alguno que no sean de DJI al principio y era como... oh, era bastante complicado. Era bastante complicado simplemente dejarlo quieto en un sitio. Ya. Eran bastante complicadetes. Pero yo creo que cualquiera de los de DJI, los dos tenemos uno y cualquiera de ellos funciona. O sea, no hay mucha historia. Muy bien. Justo eso que comentabas tú del dron, de los que no son de DJI, es lo que me pasa a mí. Yo cuando empecé a hacer esa iluminación era un dron que era de una marca, no me acuerdo, no sé ni cuál es. Y era todo súper manual, que estuviera quieto ya costaba mucho, sincronizar el mando con el dron, o sea, había que hacer multitud de películas y toda la parafernalia que rodeaba a ese tipo de fotografía, al final me venció y lo terminé dejando, pero ya digo, ese tipo de luz me encantaba. Y antes de terminar con la parte de dron, vamos a hablar un poco de la parte legal, pero no para aclararlo, sino para comentar que al final, por complejidad de ese tema, por lo cambiante que es también, porque al final es normativa que se va actualizando, no solamente por la parte de España, sino también en nuestro caso por Europa. Luego también depende de cada zona, lo que contemos aquí no valdrá para un país de, yo qué sé, Sudamérica, por decir algo. Y luego que además esto no es un podcast de drones, es de fotografía nocturna. Y entonces yo creo que es mejor no meternos en ese jardín. Así que antes de hacer este tipo de fotografías con drones, echad un vistazo a la normativa del país en el que vais a volar. Tened en cuenta, por favor, todos los requisitos que hay que cumplir para hacerlo de manera segura y de manera legal. Y dicho eso, y hemos hablado ya del dron, vamos a la parte de la luz. ¿Qué luces buscáis para este tipo de fotografías? Entiendo que no vale porque me parece que había algún dron que tenía una luz, no vale con esa luz, tenéis que comprar una externa, ¿no? Sí, utilizamos unas luces, ya te digo, lo que comentaba antes, ¿no? Nosotros utilizamos dos, ¿vale? Esas dos luces se sitúan con un adaptador entre los rotores, ¿vale? Entre lo que sería las patas delanteras y las patas traseras de cada lado, ¿vale? Eso, bueno, pues hay gente que los hace con impresoras 3D, ¿vale? Bueno, nosotros en su caso las conseguimos de Estados Unidos, las compramos adaptadas al dron que teníamos y luego a partir de ahí le ponemos las luces, ¿no? Y las luces que nosotros utilizamos son de una marca que se llama LumeCube, ¿vale? Y esas, bueno, pues te permiten regular la potencia desde el móvil, con lo cual cuando estás volando puedes darle más potencia, puedes darle menos potencia según te interese. Tienen una autonomía bastante superior a la que tiene el vuelo del dron, con lo cual suficiente. Son sumergibles, son una maravilla, ¿vale? Pero sobre todo lo que tienen es el hecho de que son potentes y de que son pequeñas, ¿vale? Adaptables al dron y ya está. Entonces, eso nos ha costado encontrarlo, ¿no? Porque no te creas que hay unas luces disponibles que puedas adaptar. O sea, tienes 1000 linternas que por supuesto no valen para un dron, tienes luces que son difíciles de adaptar, pero estas en concreto para nosotros fueron la solución al problema de la luz. De hecho, esa luz está muy bien porque incluso la puedes utilizar para iluminar para cualquier cosa, incluso fuera del dron, ¿eh? O sea, está muy bien. Hace unos años eran muy utilizadas esa marca, además en concreto para fotografía nocturna. El otro día en el taller de fotografía nocturna, cuando saqué las herramientas de iluminación, saqué una linterna y había un alumno que no tenía mucha experiencia en fotografía nocturna y que le pareció extraño que con una linterna con poquita potencia sirviera para iluminar una ermita, por ejemplo. Y digo, joder, date cuenta que estamos utilizando un diafragma muy abierto, un ISO muy alto, estamos iluminando durante mucho tiempo y al final casi es más fácil pasarse de iluminación que quedarse corto. Sí, totalmente. ¿Estas linternas las utilizáis con potencia muy alta o igual que con lo que hablaba yo de linternas es suficiente con una intensidad bajita? No, en este caso a tope. A tope. A tope porque tienes que hacer la traza. Es decir, no estás midiendo lo que tienes que utilizar para iluminar el objeto, sino que te tiene que hacer una traza en el cielo, una traza muy, muy identificable, ¿vale? Nosotros siempre lo ponemos a tope y el efecto es perfecto, ¿no? Al final la traza te queda bien hecha e ilumina lo suficiente en medio de la noche el objeto. Me hace gracia lo que dice Javi de iluminar muy poco, pues salimos siempre bueno, yo, ¿sabes? Cuando salimos yo suelo muchas veces hacer fotografía nocturna con un amigo
que todos aquí conocéis, es el experto en hacer objetos 3D, y siempre me dice, no, al 1%, al 1%, nada más, al 1%. Al 1% es la iluminación perfecta para iluminar algo. Sí, sí, es curioso porque al final pues estás un ratito iluminando y con los parámetros de la cámara suficiente. Sí. Una pregunta, a nivel de equipo ahora ya fotográfico, ¿tenéis alguna focal favorita o esto es igual que en paisaje nocturno que depende mucho de cada caso? Pues yo creo que es un poco, depende de cada caso. Es verdad que hemos hecho alguna prueba, por ejemplo, un día estuve haciendo una prueba para hacerlo con un 600, con un tele. Vais fuertes, ¿eh? Pero fue un fail en toda la regla. Sí. Sí, fue un fail. No sé si es que a lo mejor tenemos que darle una vuelta a eso, pero porque hubiese quedado muy chulo, ¿eh? Era una vista bastante curiosa y la idea está en nuestra cabeza, funcionaba muy bien, luego la realidad no era tan así, ¿no? Pero creo que tenemos que dar una vuelta a eso, pero estuvimos haciendo pruebas con un tele y no conseguimos hacer nada. Eh, yo suelo tirar de muy parecido a fotografía nocturna. Pues tengo cosas con un 35, tengo cosas. Mi focal preferida para hacer fotografía nocturna ahora mismo que tengo es un 20. Y con esa prácticamente hago casi todas las fotografías, pero son un 20, un 35. Y no hay ningún problema. Perfecto. Lo que sí que es importante en esto, Javier, es que al final todos los que vayan a hacer la foto lleven la misma focal, ¿sabes? Porque nos hemos encontrado con el caso de que uno ha ido con un 50, otro ha ido con un 20, y entonces era como, no te puedes poner delante de mí porque sales en la foto y bueno, pues al final es importante que, lo hemos aprendido a base de prueba y error, que os pongáis de acuerdo, ¿no? Cuando van a salir varios, oye, que vamos todos con 20, vamos todos con 20, vamos todos con 24, vamos todos con 24, así no es un lío. Sí, eso pasa también en fotografía de paisaje nocturno normal y es Claro. habitual, ¿no? De mierda, yo no me he traído ese angular, me tengo que ir muy atrás, me está saliendo dentro del encuadre. Sí, Sí. esa es la clásica. Sí. Y ahora con Carlos es muy complicado ir porque Carlos ahora es de máximos angulares. Le encanta el 9 milímetros ahora, que está ahí enganchado al 9 milímetros. Entonces él se pone casi pegado absolutamente a todo. Entonces eso es complicado. Ya. Muy bien. Y a nivel de parámetros de disparo, apertura, ISO, tiempo de exposición, ¿son también los habituales en fotografía nocturna de paisaje? ¿O hay algo que hay que modificar por el tema de la luz, el tiempo que estás volando o lo que sea? Yo lo que tengo calculado es, por lo menos a mí, cómo me funciona, es muy parecido. Yo suelo tirar con el 20 milímetros y normalmente tenemos. ¿Cuánto a radio le ponemos? Unos 5 metros más o menos, ¿verdad, Carlos? Más o menos de radio del círculo. Dependiendo de lo que sea el objeto, pues se le pone un radio u otro. Pero Con lo cual entonces, claro, hay más tiempo de hay más exposición tiempo o menos. o menos tiempo de exposición. Pero normalmente la mayoría, con un 20 milímetros, por ejemplo, que yo lo suelo tener calculado que para que me salgan las estrellas puntuales, esos unos 13 segundos más o menos. Y más o menos me cuadra por ejemplo, me parece que las que teníamos ahí de Verdinches y de Malacuera son unos 20 segundos, unos 13 segundos más o menos tarda en dar vuelta. En dar la vuelta. Bueno, ahí tú ten en cuenta, Javier, que al final el tiempo te viene dado, ¿no? Porque es el círculo perfecto. Con lo cual, si el círculo es de 13 segundos, tienes 13 segundos. Si el círculo es de 20 segundos, tienes 20 segundos y punto, ¿vale? Luego, con respecto a la apertura, pues siempre vas a buscar el punto dulce, ¿vale? Y si necesitas más luz, pues bueno, pues puedes bajar o todavía, puedes abrir todavía un poquito más. Pero también te viene dado. Y al final lo único con lo que puedes andar jugando es con la ISO. Vas a darle más ISO o vas a darle menos ISO en función de la luz que te pueda faltar, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros cuando volamos el dron, una de la información que recibes es el tiempo en el que tarda en hacer un círculo. Entonces, yo suelo ser el que vuela el dron, entonces digo, oye, tenemos 13 segundos, vale, pues 13 segundos. Entonces, lo puedes hacer de dos maneras. Puedes programar el tiempo de la cámara a 13 segundos o directamente te puedes ir al modo bull y hacerlo a mano. Que yo, por ejemplo, es la opción que prefiero, pero Emilio no. Emilio, por ejemplo, prefiere hacerlo con el tiempo exacto. Bueno. De todo tiene que haber, Carlos, de todo tiene que haber. Justo además te iba a preguntar lo del modo bulb. Sí, digo, entiendo entonces que lo más sencillo es modo bulb y tú controlas el tiempo y cuando termina cierras la cámara, el obturador y chimpún. Yo es como lo prefiero hacer y a mí me da muy buenos resultados. Yo soy más manual. Estaba viendo parámetros ahora, y por ejemplo, esta que tengo en Malacuera, estas son ISO 800 2.8 y son 13 segundos con el 20 milímetros.
Hago tiro a 800, que si no me regaña luego la gente. Si no tiro Sí, misión ¿verdad? variable. Sí. Cuando Carlos comentaba lo del el punto dulce en el diafragma, claro, me ha preocupado. Digo, ¿a cuánto cierras el diafragma? No, bueno, pues depende del objetivo que utilices, ¿no? Pero por lo general es la apertura máxima y luego pues un par de pasos por encima para intentar encontrar una definición que sea buena, ¿no? También depende de la hora, ¿eh? Porque si es un poco más es un poco a última hora, en hora azul y tal, ya puedes jugar con mucha más, puedes cerrarlo mucho más. Esta que te me acuerdo que es más noche cerrada. Esta me parece que era, sí, era como a las 9 en diciembre, a final de diciembre. Esta sí que es, yo solo tiraba 2.8 y el objetivo, la apertura máxima cuando te tiro es tiene 1.8 y este con 2.8 me funciona bastante bien. Y con esos parámetros y con una luz potente, ¿la luz se quema, la luz del dron? ¿O no llega a quemarse? Bueno, está ahí en el límite, está ahí en el límite. Pero no queda feo, no queda feo. O sea, a ver, el objeto que tú estás sobrevolando siempre queda bien, porque ya te vas a encargar tú de medir la luz en la iglesia, en lo que sea, en la ermita, lo que sea, ¿vale? Y luego que el halo quede quemado no queda feo, no queda excesivamente quemado en cualquier caso. O sea, Ujú. hace un efecto muy bonito. Sí, claro, mientras esté justo ahí en el límite, suficiente, Mm. porque tampoco, a ver, también se entiende que es una fuente de luz que está quemada Claro, y tampoco tiene mucha textura que dar, más allá de No, ese borde un poquito más degradado y un poco más oscuro. Lo importante es que el sujeto no se queme, que quede bien iluminado y nada, genial. No sé si en la parte del campo queréis comentar algo más que me haya dejado. Si no, vamos a pasar a la parte del revelado, por si hay alguna, no sé, algo diferente en revelado procesado de este tipo de fotografías o es similar a una fotografía nocturna normal. no, yo con respecto al campo sí que haría un comentario, ¿no? O sea, el que vuela el dron, que no se frustre porque lo que no puedes es volar el dron, estar pendiente de que no se golpee con nada y encima hacer una foto nada, es perfecta. O imposible. sea, es muy difícil. O sea, yo me he estresado mucho intentando hacerlo todo, porque además cuando estás volando el dron, a veces también te toca hacer de modelo, con lo cual o sea, ya es o sea, es imposible, es imposible. Con lo cual Emilio y yo ya al final tenemos un trato, es, oye, mira, tú haz la foto, yo me encargo de volar el dron, luego compartimos los RAW, cada uno que edite como quiera, y si no, pues que No te da la vida, ¿no? no me da la vida. Nah. Que no puedes ser modelo y hacer la foto. Es imposible. No, Aún así, tengo alguna en la que lo he hecho. Pero, no, sí, muchas veces me deja su cámara de, oye, vete disparándome, tal, vete disparándome y ya está. O sea, no, Ujú. se fía de mí. sí, el piloto, esto es como cuando sales con amigos y uno se queda de piloto responsable, ¿vale? Que no puede beber. Pues esto es lo mismo. El que vuela el dron no hace fotos. Ese Tú día llevas no, el no le mando, a mí toca. lo lleva las cervezas, ¿no? Deduzco. Eso es. Básicamente. Muy bien. ¿Y de la parte de revelado y procesado, tiene algún misterio más allá de, no sé, intentar bajar un poco las altas luces para recuperar algo de ese halo o nada más? Carlos es más especialista ahí en eso, te va a contar un poco mejor. Bueno, levantas sombras, intentas que al final el halo quede lo suficientemente definido. Al final hemos Ujú. conseguido encontrar la manera de que la luz del halo no se quede absolutamente quemada, tiene su textura. Y luego a partir de ahí ya, bueno, pues lo que tú quieras. A veces le puedes dar un tono más azul al revelado, ¿no? La luz, para que sea una luz un poquito más azulita. Otras veces te interesa que el suelo quede más naranjita, ¿no? Más amarillo, porque a lo mejor estás en el campo y, bueno, pues sacas el marrón del suelo o el verde. En fin, al final tienes maneras de ir metiéndole color a una foto que en RAW es bastante, bastante oscura, pero cuando empiezas a levantar sombras, sacas todo el partido. Queda muy bonito. Yo creo que al final, si eres capaz de componer con un cielo muy estrellado, una luz que quede de dron, que quede definida, un elemento principal que esté iluminado y también el sujeto y el suelo, y lo haces de una manera pues bien, ¿no? Lo haces bonito, el resultado es espectacular. Es espectacular. Yo creo, tenemos algunas fotos que son realmente espectaculares. Uh-huh. Sí, desde luego son fotos, creo que lo decías tú antes, Carlos, que son como muy místicas, ¿no? Con esa iluminación, ese halo, pues le da al final, son varios factores que llevan a esa dirección y a ese sentimiento al espectador. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Muy bien. ¿Y alguna cosa que os haya pasado, algún percance, alguna anécdota, algún dron estrellado? Emilio mira para otro lado como No, diciendo, no, dron estrellado.
toquemos No, madera. gracias a No, Dios todavía no. Nada. Bueno, sí, tenemos historias. Sí, Emilio te va a contar una que nos pasó que fue muy divertida. El Y primer, el luego te voy a primer, contar yo otra. el primer día Venga. fuimos y fue el primer día que fuimos, ¿eh? O sea, fuimos a Berninches y fuimos y decíamos, venga, pues vamos a intentar hacer esto. Encima fuimos con gente que no le gusta mucho hacer Vía Láctea, porque lo comentábamos al principio, ¿no? De irte hasta allí con frío, tal. Y estábamos ahí haciendo, y éramos incapaces de hacer absolutamente nada. O sea, las luces se caían, no se pegaban, no se encendía, o sea, era bastante desastre. Y, y daba la casualidad de que había Vía Láctea, porque realmente la idea que teníamos era Vía Láctea con el dron, como de la foto que te he enseñado antes, pero hacerla Sí. bien. Y eso todos sabemos que es el típico sitio de fotografía nocturna de aquí más cerca de Madrid, en el que mucha gente va, ¿no? Ujú. Y viene un coche y dijimos, bueno, ya viene esta gente a hacer Vía Láctea, ya no vamos a poder hacer todos. Y se nos acerca un chico y nos dice, estamos aquí todos para lo mismo, ¿no? Y pensábamos que nos decía que era para hacer Vía Láctea. Pues no, el chico este también venía a volar el dron, a hacer el dron, a hacer, No. sí, Ostras. a hacer exactamente lo mismo que nosotros queríamos hacer, que era el círculo con la Vía Láctea. Y nos dice, estamos aquí todos para lo mismo nosotros. Bueno, no, nosotros estamos para volar el dron. Y dice, no, sí, yo también, claro, yo también estoy para Es que eso. lo hice como si fuera lo habitual, ¿no? En Lo ese más sitio. normal del mundo. Y era como, y de hecho, lo único que pudimos sacar esa noche fueron porque ellos nos echaron un poco una mano y estuvieron haciendo también alguna prueba ellos y demás, ¿no? Pero fue curioso, ¿eh? Porque era Qué como, casualidad. estamos aquí todos para lo mismo, nos dijo. Y esa frase la tenemos ahí clavada en el grupo de amigos de, oye, estamos aquí todos para lo mismo. Qué bueno. Jolín, fíjate qué casualidad con lo... Es verdad que es un sitio muy socorrido de la zona centro, pero justo a hacer también con el dron, Claro, ostras. claro, nosotros pensábamos que se refería a hacer Vía Láctea, que era lo más Ujú. normal del planeta, ¿no? Sí, Pero qué no, no, bueno. no, 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 no. Carlos, cuéntanos la que tienes por ahí apuntada. Bueno, pues un día que fuimos a hacer una foto con dron, nos salió perfecta, estábamos encantados. Y luego en uno de esos engaños de Emilio, de venga, vamos a hacer el dron, tal, él se queda ahí haciendo nocturnas y yo, bueno, pues me quedo con él, estamos charlando, yo no le presto mucha atención porque él lo disfruta, él, bueno, pues me quedo con él, ¿no? El caso es que nos habíamos puesto en otro sitio y estábamos como separados de donde habíamos dejado los coches por unos setos muy altos, ¿vale? Entonces a nosotros no se nos veía desde la carretera, pero de repente oigo yo por detrás que viene un coche y que se para, ¿no? Y se oye una voz, fotografíalos, haz una buena foto, tal. Entonces, claro, digo, ostras, bueno, sabíamos que estábamos en un coto de caza, ¿no? Pero bueno, nos estábamos haciendo fotografía, no estábamos haciendo nada malo. Así que bueno, como Emilio estaba haciendo las fotos, yo me voy a ver qué pasaba. Entonces me doy la vuelta al seto y digo, hola. Bueno, había un chaval que debía tener como 13 años, que debía ser el hijo del guarda del coto, ¿vale? Pegó un salto, no te puedes imaginar el salto que pegó. Pobrecito, qué susto se pegó en medio de la noche. Luego ya estuvimos hablando con él y con el guarda y nos dijo que habían llamado a ese Promna y tal, porque pensaban que podíamos estar cazando, que yo no sé esas horas Ujú. que se puede cazar. Gamusinos, me decía mi mujer, pues estáis cazando gamusinos porque a esa hora que vais a cazar. Pues el caso es que dijo, bueno, pues si estáis haciendo fotos no hay ningún problema, no os preocupéis. Pero el pobre chaval se pegó un susto No me tremendo extraña. y solo dije hola. Ya. Pero es lo último que se espera a esas Hombre, horas en ese sitio. claro, totalmente, totalmente, Es lo totalmente. último. Muchas veces lo comentamos también, ¿no? Lo de que al final, desde nuestro punto de vista, es muy normal la fotografía nocturna, pero te pones en el punto de vista de la otra persona que va paseando por la noche, o que es el guarda del coto de caza, o la Guardia Civil, o yo que sé qué, que obviamente no conoce la fotografía nocturna y el susto que se pega es Sí, importante, sí, sí, sí. sí, 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 sí. La Ah, verdad yo es que es tenía. sorprendente la de cosas que pasan haciendo fotografía nocturna. Pues dices, no debería pasar nada. Si es que no hay nadie. Pues hay muchísimas Sí, anécdotas. claro, Muy curioso. claro, sí, Mm. sí, sí. Sí, Así me saco yo un episodio cada año también de sí, anécdotas solo, y ¿Ah, ¿verdad? sí? dura más de una hora, o sea, imagínate. El de final Si de nos, año, ¿verdad, Javi? si nos pasan cosas, sí, sí, nos pasa de todo. Muy bien, y para los que quieran empezar, ¿qué consejo le daríais? Es importante de, mira, esto es muy importante, o esto otro, o tranquilo porque no te va a salir al principio, o qué diríais? Yo creo que para mí es paciencia. Paciencia. Eh, sí, sé que muchas veces es bastante desesperante, ¿no? Ir y venirte sin absolutamente nada y demás es complicado, ¿no? Pero yo creo que paciencia es bastante, para mí es fundamental. Y luego ya seguramente Carlos sea más técnico, ¿no? Pero para mí irte y venirte sin fotos
tampoco no pasa absolutamente nada. O sea, creo que hay que disfrutar muchas veces la experiencia. Y yo soy el primero que me vengo sin fotos y me es complicado muchas veces, ¿no? Pero Menudo invierno te has pegado con la cámara tan modificada, sí. menudo invierno, sí, 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 ha sido un poco complicado. Pero, pero bueno, hay que tener paciencia. O sea, Sí, totalmente. O sea, hay que tener mucha tolerancia al fracaso, al principio sobre todo. Yo diría que las primeras fotos que nadie intente hacer algo espectacular, simplemente ir a algún sitio donde pueda volar y que empiece a practicar hasta que ya le empiece a salir algo y en ese momento ya sí, a hacerte kilómetros para disfrutarlo, ¿no? Ese sería uno de los consejos, mucha tolerancia al fracaso. Y el otro es no ir solo, no ir solo. Hay gente que, bueno, pues que piensa que lo puede hacer él solo y tal. Y es que es muy difícil hacer una foto de este estilo uno solo, porque tienes que estar pendiente de muchísimas cosas. Entonces, ir con alguien que te pueda acompañar, que se pueda repartir el trabajo, porque uno solo yo creo que es imposible, pero bueno. Sí, es si encima es complicado. difícil y tienes que hacer muchas cosas y vas solo, desde luego no ayuda. Mm. Muchas veces también en los talleres viene gente que cuando le dices enséñame el histograma o cambia el ISO, cambia el diafragma, no sabe dónde están los botones, tiene que encender el frontal y esa práctica de día es muy importante para coger esas Sí, solturas, esa destreza. También pasa con el dron, es decir, ¿recomendaríais a alguien de intenta hacer un círculo encima de ese sujeto de día porque te va a ayudar mucho luego de noche? sí, sí, yo totalmente, totalmente. Totalmente, los pasos los tienes que tener automatizados porque por la noche prácticamente no se ve. Y aunque tengas el móvil delante o incluso una tableta que se ve mucho mejor, ¿vale? Es muy difícil andar manejando los parámetros. O sea, no es tan sencillo como darle un botón y el dron empieza a dar vueltas, sino que, bueno, pues tienes que configurar algunas funciones que tiene la aplicación y eso, si lo intentas hacer en directo, como se diría en la tele, Sí, te es vas a complicado. equivocar, no te va a salir, te vas a frustrar. Entonces, sí, Ujú. yo lo que hago muchas veces es irme a un campo de prácticas de aeromodelismo, que no está muy lejos de mi casa, y ahí practico, hasta que los botones que tengo que tocar ya se convierten en una rutina, ¿no? De hecho, Ujú. desde que saco el dron de la bolsa, es toda una rutina. O sea, siempre abro Y casi sin las... pensar además, ¿no? Sí, siempre abro las alas en el mismo orden, siempre le quito el capuchón a la cámara en el mismo orden, todo exactamente, lo guardo todo en el mismo sitio, porque luego de noche, es que de noche lo pierdes todo. De noche Tal no cual. te aclaras. Supongo que será igual en fotografía nocturna, Sí, pasa pero es exactamente que lo mismo, claro. no puedes improvisar. Pasa Ujú. exactamente lo mismo. De hecho, no nos pasó eso porque vino gente al último taller que hicimos, vino con gente de mucho nivel, pero una de las cosas que le preocupaba era que la gente, exactamente lo que tú decías, que no fuesen capaz muchas veces de manejar la cámara en eso, ¿no? Y era como, eh, dice, creo que lo que nos va a costar más eso, pero no nos pasó porque vino gente con bastante Con nivel. experiencia. Sí, pero totalmente, o sea, totalmente. Y a mí me pasa, ¿eh? Cuando voy a hacer fotos con gente que tiene que dar a luz para absolutamente todo, es estresante. Sí, sí, sí. Y es que además de noche, si nunca has estado de noche, te das cuenta que no sabes ni manejar el trípode sin mirar. Y fíjate que son nada, Sí, dos cosas, dos roscas y aún así te cuesta. sí, Y sí, es sí, verdad que esa costumbre, esos automatismos, una vez que los coges, es una bendición. sí, sí, sí. Estamos comentando, ¿no? Que al final son muchas cosas, muchas dificultades. Vosotros hacéis talleres de este tipo de fotografía, de iluminación con drones. Hicisteis uno que, por lo que vi en redes, la gente flipó con las fotos, salió súper contenta. ¿Tenéis pensado repetir este taller para que la gente que nos está escuchando se pueda apuntar? Sí, totalmente. O sea, ya estamos planificando el siguiente taller. Ojalá sea tan exitoso como los que hemos hecho antes, porque la verdad es que nosotros salimos muy contentos, pero es que nuestros alumnos también salieron muy contentos. Tú ten en cuenta que al final nosotros lo que enseñamos es todo lo que sabemos, todos los pequeños errores que hemos ido cometiendo, pues los explicamos y Ujú. damos todos los tips para que el que empieza en esto no tenga que pasar por todo Claro. ese proceso de aprendizaje que es tan costoso y al final, oye, pues la gente que viene al taller al día siguiente puede hacerlo. Además, les damos documentación para que ellos sepan cuáles son los modos de vuelo que tienen que utilizar, etcétera. Y bueno, cada uno tiene su dron, ¿no? Y puede haber dificultades, ¿no? Puede haber alguna diferencia, pero nosotros no nos guardamos nada y sobre todo es eso, el acelerar el proceso de aprendizaje, porque si lo tienes que hacer tú partiendo de cero, pues vas a cometer todos los mismos errores que hemos cometido nosotros y es frustrante. Y sin embargo, viendo uno de nuestros talleres, al día siguiente ya lo puedes hacer y lo entiendes todo perfectamente. Ujú. Claro, te evitas todos esos problemas, esas dificultades y que incluso puede haber mucha gente
que así como vosotros os ibais animando entre los dos, alguien diga, mira, no tengo ni idea, esto es muy difícil, no es lo mío, y lo dejo, y ahí se queda. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Si cuadra todo, a final de junio haremos algo, no sé, pues muy todavía qué día ni nada. Y la idea es un poco aprovechar también para hacerlo con, no solo con estrellas normal o con una hora azul y tal, sino hacer algo con Vía Láctea también. Qué guay, Bueno, qué bueno. con un centro galáctico o algo ahí en medio, entre medias y demás. Esa es un poco la idea. A ver si el tiempo nos lo permite. Sí, porque vamos una racha. Oye, pues tiene una pinta estupenda y claro, os imagino que lo anunciaréis en redes sociales, ¿no? Sí. Vale. Y pues entonces, momento de promocionaros para que la gente os pueda encontrar en redes sociales, disfrutar de vuestros trabajos, de todo lo que hemos hablado, de eso, enterarse de los siguientes talleres. ¿Dónde os pueden encontrar? ¿Cuál es vuestra web, redes sociales? Carlos, por ejemplo, empezamos por ti. Sí, bueno, yo casi toda la actividad la tengo centrada en Instagram. Mi usuario es Reolith22 y ahí podéis encontrar todo tipo de fotografía que hago, que yo soy multidisciplinar, pero como te decía antes, al final, cuando veo mi galería, veo lo que de verdad me gusta. O sea, muchas veces hacemos las cosas porque nos apetecen, pero no llevamos un orden. En mi caso, mi galería es bastante, pues caótica en el sentido de que hay muchos estilos diferentes y al final pues te das cuenta de qué es lo que te gusta cuando la miras y ves que hay mucha fotografía del mismo estilo, ¿no? Y ahí pues hay varias fotografías ya de este tipo de vuelo que es fantástico. Qué bueno. Emilio. Pues yo soy Piensa en Pixel en casi todas las redes que me podéis encontrar, en Twitter, en Instagram sobre todo y demás, o sea que en cualquiera me podéis encontrar por allí. Yo soy un poco más de nocturno, más que Carlos. Me da menos pereza que a él coger el coche e irme 2 horas por ahí. Aunque bueno, a veces da pereza, pero bueno, Sí. a veces se hace bola. Pero bueno, en cualquier sitio me podéis encontrar por Piensa en Pixel, prácticamente en cualquier sitio, en cualquier red social estoy allí. Muy bien, pues dejaré vuestros enlaces a redes sociales en las notas también del episodio para que la gente os pueda encontrar de una forma mucho más sencilla. Y nada, me ha encantado de verdad charlar con vosotros, que os hayáis pasado por el podcast para hablarnos de esto que al final es tan novedoso, tan diferente, tan espectacular y que seguro que ha motivado a mucha gente. Que a veces que nos falta también eso, ¿no? Es decir, yo ya estoy estancado en esta disciplina que estoy practicando de fotografía nocturna y de repente llega por ejemplo, un Star Tracker o una técnica nueva como esta y te hace de nuevo recuperar la ilusión, la emoción, las ganas de salir, de vencer la pereza, el sueño, el frío y de repente te engancha, te renueva las energías y es un subidón. Así que nada, muchísimas gracias por haberos pasado porque ha sido un lujo teneros por aquí. Joder, gracias a ti, Javi. A mí me hacía mucha ilusión venir aquí a charlar contigo. Muchas gracias, Javier, porque nos has abierto una ventana para que podamos contar lo que hacemos y nos encantará contárselo al resto de la gente también y que se animen y que hagamos de esta disciplina algo que se vea con más frecuencia en redes porque es que es muy bonito, Sí, son fotos muy chulas de ver. Pues lo dicho, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Javi. Gracias a ti, Javier. Chao. Hasta luego. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de iluminación con drones en fotografía nocturna. Os recuerdo que podéis uniros al grupo de Telegram del podcast, que podéis encontrar en javierrosano.com/Telegram, donde charlamos, pues de fotografía nocturna, de los episodios, de ideas de nuevos temas, de nuevos invitados, también alguna quedada, y donde también compartimos consejos, trucos y material. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.